Un gusto saludarlos. Yo soy la doctora Elisa Contreras, soy la especialista en medicina oral del Centro Clínico de Cabeza y Cuello y pues es un gusto estar con ustedes y pues el día de hoy responder a la pregunta que nos planteamos para el webinar de hoy. Si me dan un momento, voy a compartir mi pantalla. Ok, estamos ya. Ya ve mi pantalla completa, entonces, bueno, la idea hoy es esto, responder esta pregunta. Enfermedades autoinmunes, ¿cómo se manifiestan en la boca? El objetivo de hoy es, pues, en un lapso más o menos de media hora, ¿verdad? Platicar con ustedes cuál ha sido mi experiencia en relación a la manifestación de enfermedades autoinmunes en la boca. Muchos de ustedes vendrán, pues, porque padecen una de ellas. Algunos otros pues son colegas y profesionales de la salud. Hay también seguramente por aquí alguno que otro estudiante. Y algunos de ustedes pues probablemente tengan alguna lesión o han manifestado algo en su boca y esto pues les creó cierta inquietud, cierto interés en qué puede ser lo que yo tenga en mi boca. Hablar de enfermedades autoinmunes es un mundo, ¿verdad? Hay muchísimas y con esto pues hoy lo que quiero es traerles y compartirles casos que diagnosticamos a partir de manifestaciones que se presentaron en la boca o bien pacientes ya diagnosticados con una enfermedad autoinmune y que nosotros en el centro, dentro de la especialidad de medicina oral, apoyamos para el tratamiento de estas manifestaciones. Entonces, cuando hablamos de nuestro sistema inmunológico, pues la mayoría de nosotros sabemos y entendemos que es aquel que nos va a defender, ¿sí?, de microorganismos y de cualquier injuria que venga externa. También, eso tal vez no lo saben tantos, el sistema inmunológico actúa también como un sistema de control de calidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestras células tienen algún defecto, cuando las células hay algún error en ellas, pues existen mecanismos para corregir estos errores. ¿Qué ocurre en las enfermedades autoinmunes? Usualmente y en la mayoría de las personas este sistema inmunológico está en perfecto equilibrio. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, ¿sí?, nuestro cuerpo reconoce nuestras propias células, nuestros propios órganos como extraños y decide atacarlos. Es un error. Yo a mis pacientes muchas veces les digo que es un sistema inmunológico confundido y en esa confusión muchas veces puede causar pues las enfermedades conocidas como autoinmunes. ¿Por qué se dan las enfermedades autoinmunes? Pues esto es un enigma. Sin embargo, se sabe que existen factores genéticos involucrados. Muchas enfermedades ya se han identificado en qué sitio genéticamente existe ya una predisposición a que se desarrollen. Existen también microorganismos que pueden incidir o detonar estas enfermedades y también factores ambientales, ¿verdad? Cuando estos tres elementos más el propio sistema de autorregulación se ve afectado, se presentan estas enfermedades. ¿A quiénes afecta? Cuando hablamos de la población en general es extremadamente elevada la proporción que vamos a tener en la afección de mujeres en relación a hombres, especialmente en la tiroiditis de Hashimoto, en el lupus eritematoso sistémico y en el síndrome de Sjögren. En otras enfermedades la relación mujer-hombre es menor, ¿verdad? La edad es variable, ¿verdad? En algunas enfermedades se puede presentar a edades más tempranas y en otras, pues, a partir de los 40, 50 años de vida. Muchas veces las enfermedades ya están presentes, pero el diagnóstico se llega a realizar más adelante en la vida. Existen más de 80 enfermedades autoinmunes distintas y además de ello, muchas personas pueden padecer más de una a la vez. Incluso hay algunas enfermedades que antes no se consideraban autoinmunes y ahora se incluyen dentro de esta categoría. Muchas veces existe un retraso en el diagnóstico de estas enfermedades y el camino para llegar al diagnóstico se hace largo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el clínico sospecha de una enfermedad autoinmune, pero los exámenes de laboratorio no nos confirman dicha enfermedad. En otras ocasiones es necesario
otro tipo de pruebas, de imágenes, de estudios histológicos, ¿verdad? El camino muchas veces se puede hacer largo. Se habla que en promedio muchas personas tienen un retraso de más de 2 años en su diagnóstico y muchas de ellas han sido consideradas en algunas oportunidades como hipocondríacas porque no se ha podido establecer cuál es la enfermedad. Entonces, hoy parte del objetivo de esta charla es precisamente ayudar a aquellos pacientes, a aquellos clínicos a que puedan conectar algunos hallazgos que puedan estar presentes en boca con otros hallazgos que puedan haber en general. Entonces, como les decía, enfermedades autoinmunes hay muchas, no podemos hablar de todas y no todas se manifiestan en la boca, ¿verdad? Algunas son bastante específicas de la mucosa oral y otras pues van a tener algunas manifestaciones, digamos, menos frecuentes dentro de lo que es la enfermedad en sí. Entonces, a través de casos clínicos voy a ir haciendo un repaso de cada una de ellas, ¿verdad? En forma breve y sobre todo buscando orientarlos, ¿verdad? Y mostrarles cuáles serían las características o qué puede hacer un signo o un llamado de atención a ustedes para realizar una consulta. Como ya les decía, ¿verdad? Podemos tener manifestaciones de estas enfermedades a nivel de las encías, a nivel de la lengua, de los labios e incluso a través de la sensación de boca seca. Dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos algunas que van a afectar principalmente el tracto gastrointestinal. Como ya les había mencionado, ¿verdad? Cada enfermedad autoinmune puede ir dirigida contra un órgano o varios órganos. En el caso de la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, hoy lo que quiero es mostrarles que no en todos los casos, hay algunos casos que únicamente se manifiestan a nivel intestinal, sin embargo en algunos de ellos la presencia de úlceras orales puede ser la clave que oriente al diagnóstico o bien podemos tener pacientes que además de los signos y síntomas gastrointestinales pueden tener manifestaciones orales. ¿Cómo se pueden presentar? Con la presencia de mucosas, es la mucosa en este caso de la lengua y del piso de la boca, están sumamente enrojecidos. Ustedes ven lo rojo de la lengua y pequeñas úlceras puntiformes presentes en esta región. Estas son lesiones que son sumamente dolorosas. En este caso, este paciente tenía un diagnóstico de colitis ulcerativa de varios años de evolución y cuando inició con estos síntomas a nivel de su boca, pues consultó y a la hora de correlacionar su enfermedad con esta presentación clínica, pues se llegó a la conclusión diagnóstica que era parte de su enfermedad. Esto está reportado en la literatura, ¿verdad? Como un hallazgo que no se presenta en todos los casos, pero que en algunos es importante prestarle atención para poderle dar el manejo a la enfermedad. Muchas veces estos pacientes, estos signos que se dan a nivel de la boca, son un reflejo de la reactivación de la enfermedad. Otra forma en la que se puede presentar la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn es con la presencia de un cuadro que se conoce como piostomatitis vegetante. Se presentan lesiones elevadas de aspecto blanco amarillento, como las que pueden ver en este paciente joven, que si ustedes se observan tiene tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Estas lesiones pueden estar presentes en las encías, como en este caso. Pueden estar presentes también en la mucosa de los carrillos y en paladar, ¿verdad? En algunos casos son dolorosas, en otras no presentan tanta sintomatología. Así como puede ocurrir este cambio a nivel de la boca, también se puede dar piodermatitis asociada a colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Otra enfermedad que de hecho actualmente está teniendo muchísimo mayor diagnóstico es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad en la cual se da una respuesta inflamatoria cuando el paciente ingiere
productos que contienen gluten. El gluten está contenido en las harinas de trigo, en la cebada, ¿verdad? Entonces, los pacientes cuando consumen pan, pastas, pasteles, pizza, pues pueden desarrollar síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Y diferentes cuadros dolorosos, diarrea, incluso estreñimiento, ¿verdad? Lo contrario. Y en algunos casos, nos ha tocado ver varios, puede manifestarse a nivel oral, incluso precediendo a los síntomas intestinales. Y esto es muy importante porque muchas veces esta enfermedad puede pasar desapercibida, ¿verdad? Y es cuando encontramos nosotros ciertas características a nivel oral que podemos, pues, establecer la sospecha, y se ordenan los laboratorios pertinentes y se trabaja obviamente en conjunto con otros especialistas. Este es un caso de una paciente de 30 años de edad que se presentó a la clínica con zonas de mucho enrojecimiento en la lengua, en el vientre de la lengua. Si ustedes ven, está elevando la lengua, es lo que llamamos vientre de lengua. También en los labios, y la presencia de úlceras muy pequeñitas, dolorosas, que se presentan por periodos prolongados de tiempo. En este caso, se sospechó por el aspecto clínico que podría tratarse de un síndrome de malabsorción o alguna enfermedad, o bien de enfermedad celíaca. Interesantemente, esta paciente trabajaba en una fábrica donde se manejaban productos compuestos por harina, ¿verdad? Entonces se ordenaron todo el panel para enfermedad celíaca, y en este caso se descubrió que los anticuerpos para esta enfermedad estaban elevados. No en todos los pacientes que tenemos con enfermedad celíaca van a tener positividad en los anticuerpos. Algunas veces no es evidente a nivel de laboratorio porque no tenemos anticuerpos circulantes o ya bien porque tenemos falsos negativos, pero para nosotros como clínicos este hallazgo es muy significativo y muy sugestivo de algún proceso inflamatorio a nivel intestinal, ya sea enfermedad celíaca o bien las otras dos enfermedades que les mencioné, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Este es otro paciente, él ya está diagnosticado, es un paciente de 21 años de edad, ya estaba diagnosticado con enfermedad celíaca. La sintomatología que tenía era leve y no llevaba una dieta con restricción de gluten, sino básicamente pues comía como cualquier joven de esa edad, ¿verdad? Comía de todo, pero consultó a la clínica porque pues ya no era para él tan cómodo comer por la presencia de estas áreas enrojecidas en las mucosas de los carrillos, ¿verdad? Que son las paredes laterales de la boca y en el dorso de la lengua. Esto realmente le causaba mucha molestia. Y lo que procedimos entonces fue a medir niveles de anticuerpos. Pues hay varios paneles de anticuerpos, en este caso fueron positivos para IgG, antitransglutaminasa del endomicio, ¿verdad? No tan elevados como la paciente anterior, pero en este caso pues se refirió de nuevo al paciente para dieta libre de gluten, ¿verdad? Y al restringir el gluten de su dieta, aunque no es digamos, el cambio no se da de manera inmediata, deben hacer dieta por varios meses, esto pues llegó a desaparecer. Otra enfermedad autoinmune que es clásicamente presente en la piel es el órgano blanco de esta enfermedad, puede eventualmente presentarse en boca, y es la psoriasis. La psoriasis puede presentarse con lesiones en el paladar duro, que son similares en aspecto a las que se presentan en piel, ¿verdad? Y están clásicamente descritas. Este no es caso mío, son casos publicados en una de las principales revistas de medicina oral a nivel mundial. Y tenemos dos pacientes, ¿verdad? Con la presencia
de lesiones rojizas y blanquecinas en la región del paladar duro. Tuvimos la oportunidad de ver otro paciente en la clínica, ¿verdad? Con esta misma presentación. Él estaba controlado de la psoriasis a nivel cutáneo, sin embargo, presentaba estas lesiones en el paladar. ¿Por qué les traigo este caso? Realmente estas lesiones no son sintomáticas. Es un hallazgo, en este caso fue un hallazgo incidental a la hora de hacer el examen. Había historia médica de psoriasis, pero es importante correlacionar este hallazgo con la enfermedad, en este caso en piel, para no tener que realizar ningún tipo de estudio adicional, incluso ni siquiera una biopsia en este caso, ¿verdad? Ni tampoco confundirla con ninguna entidad de origen infeccioso o de otro tipo. Este es otro caso, es otro paciente con psoriasis. En él no se manifestó la enfermedad con lesiones en el paladar, que son las que clásicamente se han descrito, sino que con estas placas blanquecinas a lo largo de los carrillos. Estas lesiones realmente no requieren tratamiento, como cualquier lesión blanca en boca siempre requieren seguimiento, ¿verdad? Pero no requieren ningún tratamiento en particular. Otra enfermedad autoinmune que se puede presentar con lesiones blancas es el líquen esclerotrófico. El líquen esclerotrófico es una enfermedad que afecta mucosas, particularmente mucosa genital, y también puede afectar la piel. Es extremadamente rara en boca, pero cuando se presenta en boca se va a presentar con áreas blancas, ¿verdad? En las mucosas, como vemos aquí en las fotografías, y la razón por la cual se ven blancas es porque hay un aumento en la cantidad de colágeno y una alteración a nivel de unas células que están en el tejido conectivo que se llaman fibroblastos, y esto hace que las mucosas se vean muy blancas y que pierdan la elasticidad. O sea, al tocar estas mucosas no están suaves a la palpación, sino que están sumamente firmes. Y aquí les traigo un caso, una paciente que consultó precisamente por esto, por este cambio a nivel de la boca, en la cual pues empezó a observar ella este cambio de color, no solo en la mucosa de sus carrillos, sino que se extendía a los labios, puede extenderse también a piel. Muchas veces se puede confundir con vitiligo, ¿verdad? Pero en este caso, aquí sí, para diagnosticar esta enfermedad es necesario tomar una biopsia. Y el estudio histopatológico confirmó esta enfermedad. Tuvimos la oportunidad, como parte del Centro Clínico de Cabeza y Cuello, en conjunto con el doctor Román Carlos Bregni, a quien recordamos el día de hoy también, ya casi un año de su partida, presentamos en conjunto con colegas mexicanos y brasileños 6 casos de manifestaciones orales de esta enfermedad. Ahora les voy a hablar de otra enfermedad autoinmune, que esta sí se presenta principalmente en boca en algunos casos, aunque también afecta piel. Es una condición mucocutánea, ¿verdad? Dependiendo del fenotipo de enfermedad, hay alguna que se va a manifestar más hacia piel y otra se va a manifestar más hacia boca. Nosotros aquí en el Centro Clínico de Cabeza y Cuello tenemos la suerte de trabajar con una excelente dermatóloga, que es la doctora Sofía del Cid, y es muy importante en nuestro caso trabajar en forma multidisciplinaria. Esta enfermedad puede afectar también otras mucosas, no solo la mucosa oral, puede afectar mucosa nasal, ¿verdad? Y región orofaringe, y también en este caso también pueden ser los otorrinos, ¿verdad? Los otorrinolaringólogos los que puedan encontrar hallazgos a este nivel, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el pénfigo vulgar? El pénfigo vulgar es una enfermedad que ataca las células que conforman lo que es el epitelio de la boca. ¿Qué es el epitelio? Es la primera capa que recubre la mucosa de nuestra boca, y en el caso de la piel, la epidermis.
Las células están unidas entre sí por unas uniones que se llaman desmosomas. Es por esa razón que les puse estas piezas de Lego. Y esas uniones que existen son las que permiten que las piezas de Lego, en este caso, se mantengan unidas. En el caso del pénfigo vulgar, se generan anticuerpos que destruyen esas uniones que se llaman desmosomas, ¿verdad? Hay unas partículas principales, no los quiero ni entretener ni aburrir con esto, sino que simplemente explicarles que una vez se pierden esas uniones, entonces ese epitelio, esa epidermis se separa y se forman ampollas. Cuando se forman esas ampollas y esas ampollas se rompen, vamos a tener como resultado la presencia de úlceras o bien también de gingivitis. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías mostrando, en este caso en la encía, se formó una ampolla. Una vez se forma esta ampolla se rompe rápidamente, ¿verdad? Y da como resultado una úlcera. ¿Qué va a ocurrir con este paciente? Este paciente no va a tolerar cepillarse los dientes, no va a tolerar alimentos que estén condimentados. Y lo mismo ocurre con estos otros dos pacientes que presentan lesiones en la lengua y que también son sumamente dolorosas. Es muy usual en consulta encontrar que estos pacientes llevan varios meses, incluso algunos años, con estas lesiones y que muchas veces erróneamente se confunden con condiciones infecciosas, ¿verdad? Y obviamente no responden a tratamientos en esta línea, ¿verdad? Y son pacientes que tienen muchísimo dolor. Esta enfermedad se diagnostica a partir de biopsia con estudio histopatológico y con algunas pruebas de laboratorio. Les traigo aquí este caso. Este es un paciente que había estado siendo visto por dos especialistas. Por un lado, se había estado tratando el tema de las encías, la sensibilidad, el dolor, la formación de estas úlceras en las encías que no cedían, ¿verdad? Es muy fácil confundir la inflamación gingival con una gingivitis que se asocia a la presencia de placa bacteriana en los dientes. Sin embargo, en este paciente, el paciente no era capaz de eliminar la placa, de cepillarse, de usar el hilo dental por la presencia de estas lesiones. Y al mismo tiempo estaba siendo manejado por unas lesiones a nivel de piel cabelluda que se presentaban como ampollas. En el momento en que evaluamos al paciente y nos encontramos con el hallazgo, tanto en encías como en piel, pues aquí la sospecha de pénfigo vulgar es alta. ¿Por qué? Porque el pénfigo vulgar puede afectar, como les decía hace un rato, tanto mucosas como piel, ¿verdad? Entonces, es muy importante en general para nosotros como clínicos, para los estudiantes, ¿verdad? Es importante correlacionar, ¿verdad? Toda la información que el paciente nos proporciona, es importante correlacionarla, y para los pacientes es importante que toda la información que tengan en relación a los diferentes cuadros que puedan tener en piel, a nivel gastrointestinal o en otras regiones del organismo u otras enfermedades, toda esa información es muy valiosa para poder llegar a establecer un diagnóstico. Aquí tenemos otro caso, una paciente bastante joven, lo mismo, lesiones en piel cabelluda, lesiones gingivales y úlceras muy dolorosas. Estos cuadros, los pacientes tienen las úlceras en forma constante. Cuando una persona tiene úlceras que no sanan, que están por semanas, por meses, van a requerir de la evaluación por parte de un especialista y realizar los estudios adecuados para poder establecer un diagnóstico. Eso es sumamente importante. Aquí tenemos otro paciente, ¿verdad? Lesiones igual muy extensas, dolorosas, ¿verdad? Este paciente, además de las lesiones orales, presentaba también lesiones a nivel ocular y genital. Otra enfermedad que es hasta cierto punto similar al pénfigo vulgar, y de ahí su nombre, penfigoide, es el penfigoide de membranas mucosas. En esta enfermedad no se pierden las uniones entre las células como en el caso del pénfigo vulgar, sino que
se pierde la unión del anclaje de ese epitelio, que es esa primera capa que recubre nuestra boca, o bien en el caso de la epidermis, que recubre nuestra piel. Los anticuerpos que se generan van dirigidos contra ese anclaje, y entonces el epitelio se separa completamente, se forman ampollas y úlceras. Esta es una enfermedad que afecta principalmente las encías. Es menos severa en cuanto a su comportamiento que el pénfigo vulgar. Cuando se presenta fuera de las encías, usualmente afecta el paladar blando, que es la zona ya cercana aquí para nuestros pacientes, ¿verdad? De la orofaringe, ¿verdad? Y algo que es sumamente importante en esta enfermedad es que puede afectar también los ojos. Y puede generar úlceras e incluso cicatrices que pueden tener, pues, que pueden causar un daño importante a nivel ocular. En algunos casos, como esta paciente solo lo presentaban en las encías. Son encías sumamente enrojecidas, que duelen, ¿verdad? Que están sumamente sensibles. En general, los pacientes pueden presentar gingivitis, pero la gingivitis no duele, y esto duele muchísimo. A esta paciente se le realizó, pues, una biopsia, se hizo un estudio de patología y se confirmó la enfermedad, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades son sumamente molestas, son dolorosas, alteran la calidad de vida de los pacientes, y lo que buscamos acá es poder contribuir a su diagnóstico y obviamente orientarlo al tratamiento necesario para cada caso. Aquí les comparto otro caso con afección en el paladar blando. Esta paciente ya tiene pocos dientes, pero hay afección también a nivel de las encías. Existe otra condición que se llama pénfigo paraneoplásico. El pénfigo paraneoplásico tiene su nombre porque es similar clínicamente al pénfigo vulgar y también al pénfigoide, pero es muchísimo más agresivo y en su comportamiento. ¿Y por qué paraneoplásico? Porque desafortunadamente se asocia en la gran mayoría de casos, a malignidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Se asocia a cáncer. Particularmente linfomas y leucemias, en algunos casos a condiciones benignas como la enfermedad de Castleman, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿por qué? Porque esta enfermedad es una manifestación de un cáncer que no ha sido diagnosticado. Y como yo les decía al inicio de la plática, ahora en ese sistema de autorregulación que tenemos, muchas veces cuando se presenta el cáncer, el organismo es como que activaron una señal de alarma y empieza a querer atacar a este tumor o a este cáncer, pero en lugar de atacar al cáncer, ataca a otras células del cuerpo, en este caso a las células del epitelio. Entonces, existen muchos síndromes paraneoplásicos, pero les traigo que es específico, que se presenta en la piel y que también se puede presentar en la boca. Este es un paciente que tenía un cuadro sumamente severo, de úlceras muy extensas en carrillos, en lengua, en labios y ampollas también en piel. Es muy similar al cuadro de pénfigo vulgar, a los cuadros de pénfigo vulgar que les mostré hace un rato. Sin embargo, en este paciente la respuesta era prácticamente nula al tratamiento. Y en el caso en este caso, se le diagnosticó un linfoma renal. Sí, es una forma de cáncer que es rara, ¿verdad? Pero que en este caso estaba afectando el riñón y era lo que estaba desencadenando el cuadro. Hemos tenido casos en los que estos cuadros en boca son la señal de alarma, ¿verdad? Para buscar la presencia de una malignidad. Ahora pasando pues a otra enfermedad que es bastante rara, la granulomatosis con poliongitis, conocida anteriormente como granulomatosis de Wegener. Esta es una condición en la cual se afectan los vasos sanguíneos, hay una vasculitis y afecta principalmente el sistema respiratorio, riñones, pero también se puede manifestar en ojos, en piel y también en cavidad oral. Una manifestación que es sumamente particular
de esta enfermedad es la afección gingival que pueden presentar algunos pacientes. No todos los pacientes con granulomatosis, con poliangitis, tienen este tipo de gingivitis, pero algunos sí. Y los pacientes que tienen afección a nivel de los pacientes que tienen afección a nivel de los senos paranasales, a nivel de cavidad nasal, pueden llegar a tener perforación palatal. Este es el aspecto de las encías, por eso es un aspecto como de fresa, ¿verdad? Que puede ser muy característico de esta enfermedad y sugestivo. Muchos de estos casos y las publicaciones que se dan al respecto de ella es precisamente que los pacientes, la sospecha diagnóstica se da a partir de esta presentación en encías, ¿verdad? Ese aspecto como modiforme, como aframbuesado. Y en algunos pacientes puede haber como consecuencia de la afección de los vasos sanguíneos y de la necrosis, puede haber una perforación palatal. Las perforaciones palatales de este tipo no son exclusivas de la granulomatosis de Wegener, hay otras enfermedades que pueden causar, ¿no? Que pueden causar este tipo de perforación en el paladar. Líquen plano es otra enfermedad mucocutánea que se va a presentar con estrías blancas similares a los líquenes, ¿verdad? Puede afectar las encías, puede afectar labios, piel y también las uñas, ¿verdad? Una de las características principales es precisamente esto, ¿verdad? Este aspecto estriado, ¿verdad? Como con patrones que son muy variables, como de raqueta de tenis, a veces son como... algunos son más elevados, otros no. Existe una forma reticular como esta que es asintomática. Los pacientes únicamente requieren seguimiento clínico, no necesitan tratamiento. Y algunas formas son más erosivas y pueden llegar incluso a tener ulceraciones. El lupus eritematoso sistémico pues es una de las enfermedades más conocidas y frecuentes que existen. No me voy a detener a hablar de ella, simplemente hablar de algunas manifestaciones que podemos tener, que son el labio lúpico. Vamos a ver cómo se presenta, el tipo de lesiones orales que podemos tener. Es importante saber que el lupus eritematoso sistémico se puede asociar muy frecuentemente al síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que afecta a las glándulas salivales, que vamos a hablar en breve, ¿verdad? Que causa boca seca. Y algo que es muy importante, tanto en esta enfermedad como en muchas en los que los pacientes están tomando medicamentos que son inmunosupresores, es que pueden, no como parte de la enfermedad, pero sí como consecuencia de la enfermedad, del tratamiento, perdón, por la enfermedad, pueden desarrollar algunas infecciones. Esto es lo que conocemos como labio lúpico. Los pacientes van a tener un engrosamiento del labio, que se conoce como un engrosamiento asimétrico, o sea, en este caso el labio del lado derecho inferior, el derecho de la paciente es más grande que el izquierdo y se pierde completamente el límite que hay entre los labios, entre el labio y la piel, ¿verdad? Esto se llama, se dice que es un borramiento, ¿verdad? De la interfase bermellón de labio y piel. Estos pacientes también pueden tener úlceras que se conocen como discoides, porque son úlceras profundas, pero que tienen como estrías, como rayos de sol alrededor. Y en algunos casos podemos tener zonas de eritema, como el eritema que tenemos a nivel de piel, este rash en alas de mariposa que se da a nivel de las mejillas. También podemos tener estas zonas eritematosas que son bastante inespecíficas a nivel oral. Las lesiones orales en lupus eritematoso sistémico son bastante raras, pero pueden presentarse. Y por último, vamos a hablar de una de las enfermedades que vemos con mayor frecuencia aquí en la clínica, que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad que afecta a las glándulas de secreción exócrina. Es conocida principalmente porque causa ojo seco y boca seca. De hecho, fue un oftalmólogo a quien se le debe el nombre de esta enfermedad. Existen dos formas de síndrome de Sjögren, el primario, que es el que se conoce como síndrome Zika, ¿verdad? Que como les digo, se asocia a sequedad bucal y ocular, pero también se queda en la piel
nasal y a nivel genital. Sin embargo, el síndrome de Sjögren también se puede asociar a varias enfermedades autoinmunes, particularmente la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta de colágeno, la esclerodermia sistémica, que les traigo un caso por acá, tiroiditis de Hashimoto y polimiositis. Entonces es muy importante porque muchos pacientes que tienen estas enfermedades no se ha diagnosticado, no se le ha prestado atención a la posibilidad de síndrome de Sjögren. ¿Cuál tendría que ser un signo de alarma para los pacientes? Es precisamente la sensación de boca seca de más de 3 meses de evolución, la sensación de ojos secos de más de 3 meses de evolución. Diagnosticar el síndrome de Sjögren requiere de varios criterios. A lo largo de los años se han cambiado los criterios. Estos son los más recientes y en los que se busca, mediante una puntuación, dar más valor a algunos criterios que a otros, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Los más importantes o los que suman más puntos para decir que un paciente tiene síndrome de Sjögren son el hallazgo a nivel de glándulas salivales, que se hace mediante el estudio de patología de las glándulas, y los anticuerpos positivos en sangre, ¿verdad? Entonces, existen también lo que es la evaluación a nivel de ocular, ¿verdad? Que la realiza un oftalmólogo, y la determinación de tasa de flujo salival, que es la que hacemos nosotros aquí en la clínica, que se conoce como cialometría. Entonces, para poder determinar que un paciente tiene síndrome de Sjögren, se tiene que tomar una biopsia, se tiene que obtener una muestra de las glándulas salivales, usualmente por acceso y porque son las más fáciles de poder tomar como muestra. Se toman glándulas salivales de la mucosa del labio inferior. Nosotros tenemos cientos de glándulas salivales distribuidas, glándulas salivales menores distribuidas en la boca en distintos sitios. Se hace en esta región porque es muchísimo más accesible. Cuando los pacientes son referidos a la clínica y se les dice que se les va a hacer una biopsia, muchos de ellos se asustan porque en general se asocia la palabra biopsia con cáncer y no es cierto. En este caso, biopsia es obtener, ¿verdad? Las glándulas para estudiarlas. ¿Qué es lo que se hace? Una vez se envían al laboratorio, lo que se va a determinar es si existe, se determina la integridad de los acinos glandulares y la presencia o no de unas células que se llaman linfocitos que van a estar presentes. El criterio, se dice, es que debe de haber más de un foco por cada 4 milímetros de estas células a nivel de las glándulas salivales. Entonces, es un procedimiento sencillo que se puede hacer, en general se hace con anestesia local, a menos que el paciente pues sea muy ansioso. Ahora se coloca anestesia, se hace una pequeña incisión, se obtienen las glándulas y luego pues se sutura, ¿verdad? En algunos casos incluso hay unas técnicas, yo en algunos casos empleo una técnica que ni siquiera es necesario suturar. Entonces es un procedimiento que es muy valioso y que tiene mucho peso para el diagnóstico de esta enfermedad. Los anticuerpos se tienen que determinar en sangre, ¿verdad? Se envía al paciente al laboratorio para hacer esa determinación. El examen ocular, ¿verdad? Para medición y para determinar el grado de sequedad del ojo, pues lo hace un oftalmólogo. Y la cialometría es la prueba objetiva en la cual nosotros vamos a determinar la cantidad de saliva que el paciente está produciendo, particularmente sin estímulo. Una vez tenemos obtenidos estos hallazgos, pues se puede llegar a hacer el puntaje para poder establecer el diagnóstico. Esto es algo que se maneja en conjunto, en este caso, con el reumatólogo inmunólogo del paciente. Existen otros hallazgos orales asociados al síndrome de Sjögren, como puede ser candidiasis oral, que es una de las infecciones más comunes en boca y que se puede asociar particularmente a boca seca, como en este paciente. Este paciente precisamente se le diagnosticó, él llegó
el motivo principal de consulta en el caso de él no fue para diagnóstico de síndrome de Sjögren, sino que él había acudido para una evaluación oral. Sin embargo, llamó muchísimo la atención la presencia de caries prácticamente en todos los dientes. La caries no se presenta a edades más avanzadas, es más frecuente en la niñez. En este caso, este paciente presentaba caries a nivel de los cuellos de los dientes y, como les digo, signos de candidiasis. Se le hizo una cielometría, la cual pues estaba nula en reposo y baja en estímulo. Se ordenaron anticuerpos, ambos eran negativos, y cuando se hizo la biopsia, en este caso fue positiva para síndrome de Sjögren. Otro hallazgo u otra complicación que podemos tener asociada al síndrome de Sjögren es el agrandamiento parotidio, que es bilateral. Las parótidas son las glándulas salivales mayores que están en esta región, cerca de las orejas, ¿sí? Y estos pacientes pueden desarrollar agrandamiento parotidio, que es asintomático, no doloroso, pero en algunos pacientes podemos tener, como en este caso bastante reciente, una infección bacteriana, lo que se conoce como parotitis bacteriana. Estos pacientes pueden tener parotitis bacterianas a repetición. Aquí les traigo a compartir este caso. Es un caso que está siendo manejada en conjunto, la refirió su reumatóloga y es también paciente de la doctora del CID. Esta paciente tiene una esclerodermia sistémica que de hecho se diagnosticó a partir de la sospecha de los hallazgos en piel. Ahora eso es tan importante, ahora piel y mucosa oral son tan accesibles y nos pueden ayudar a una sospecha diagnóstica. Esta paciente tenía los anticuerpos para Sjögren elevados, sin embargo, su reumatóloga quería saber el grado de afección que había a nivel de las glándulas salivales, por lo que ordenó una cielometría, la cual estaba nula en reposo y casi nula al estímulo, ¿verdad? Aquí vemos en esta paciente, como parte de su esclerodermia, pues tiene lo que se conocen como telangiectasias en la piel, también habían en boca, ¿verdad? Pérdida de elasticidad de la piel. Y en el estudio de las glándulas salivales, tenía un síndrome de Sjögren grado 4, una cianodenitis linfocítica del grado más severo, ¿verdad? Agradezco, estas son fotos proporcionadas por la doctora Ileana Hurtado, ¿verdad? Entonces, también en este caso la biopsia, aunque ya había un diagnóstico, ayudó para establecer el grado de severidad de la enfermedad y para establecer conductas en cuanto al cambio de medicamentos, ¿verdad? Y esta otra paciente es interesante porque en el caso de ella los anticuerpos eran negativos, la cialometría era normal, pero había una sospecha importante por parte del reumatólogo que la refiere, y con una cialometría normal y con anticuerpos negativos, que ocurre, este es el problema de los anticuerpos muchas veces en sangre que no dan positivos. En este caso también, fue el diagnóstico, se pudo confirmar a partir del hallazgo histológico, es decir que tenemos una cianodenitis linfocítica, en este caso fue firmada también como grado 4. Los niños también pueden tener síndrome de Sjögren, lo que se conoce como síndrome de Sjögren pediátrico de inicio temprano. ¿Cuáles tienen que ser señales de alarma? La presencia de parotiditis a repetición, caries en exceso, ¿verdad? O en este caso esta chiquita que tiene los brackets, ¿verdad? La presencia de candidiasis oral, ¿verdad? Que es sumamente rara en los niños. No significa que todos los pacientes que puedan tener este hallazgo van a tener síndrome de Sjögren, pero es algo que hay que prestarle atención. Y bueno, para concluir, ¿a qué le deberíamos de prestar atención nosotros a la hora de encontrarnos con hallazgos en boca, ya sea como pacientes o como clínicos? Cuadros dolorosos con la presencia de múltiples úlceras que tengan larga duración, ¿verdad? Cuadros virales pueden cursar con úlceras, pero duran 7 días. Cambios en color, textura o dolor generalizado en las encías. La presencia de boca seca, caries en los cuellos de los dientes, ¿verdad?
agrandamiento de las parótidas, zonas muy enrojecidas o eritematosas en la boca que persisten, ¿verdad? La presencia de estrías blanquecinas, como ocurre en el líquen plano, o cambio de coloración en las mucosas, como les mostré el caso del líquen esclerotrófico, ¿verdad? Pues aquí lo que quise hoy es compartir, ¿verdad? Casos que gracias a los hallazgos en boca podemos contribuir ya sea al diagnóstico o al manejo en conjunto con otros especialistas de esta enfermedad. Las enfermedades autoinmunes pues son un reto para todos los clínicos y se requiere de un manejo multidisciplinario, ¿verdad? El tratamiento, no me detuve a hablar de tratamiento, me quise enfocar en diagnóstico, ¿verdad? Quien va a liderar esto son los reumatólogos, ¿verdad? Inmunólogos, y nosotros contribuimos, al menos en el área de boca, ¿verdad? A el manejo, ¿verdad? Y el seguimiento de las lesiones orales cuando requieren un tratamiento adicional al que ya está recibiendo como parte de la enfermedad. Entonces, les agradezco pues el que se hayan tomado el tiempo esta tarde de hoy para acompañarnos. Me quedo acá en espera de sus preguntas, ¿verdad? Para resolver las que pueda en este momento y las que pues pudieran quedar pendientes, pues poder hacerlo más adelante a través de comunicación directa con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Tenemos 4 preguntas pendientes. Entonces, le voy a ir leyendo una por una para que podamos darle respuesta. Excelente. La primera es, ¿cuál es su experiencia clínica sobre la lengua seburra? Ok, la lengua existe lo que se conoce como lengua saburral, ¿sí? O lengua con superficie saburral. La saburra es una película que se forma sobre la lengua, ¿verdad? Es una película, digamos, gruesa, que contiene debris celular, que son restos de células que se descaman y que se acumula sobre la lengua, ¿verdad? En algunos casos, pues puede tener bacterias o microorganismos que son parte de la flora oral. No es ninguna enfermedad que sea delicada como tal, no se considera en realidad una enfermedad, ¿verdad? Sino que así como ocurre o como se forma placa bacteriana en los dientes, se puede formar en la boca, en la lengua, perdón. Requiere pues de una higiene no solo digamos dental, sino que a nivel lingual, ¿verdad? El uso de enjuagues no en exceso, sino que remoción de esta película que se forma en la lengua, pero no es nada, digamos, serio. De todas formas, es importante establecer si, en cuanto a la persona que hace la pregunta, ¿verdad? Si lo que en un momento dado considera que es si es su caso, tiene lengua saburral, si lo es, o valdría la pena evaluar si pudiera tratarse de algo más, ¿verdad? Pero es algo sumamente común, ¿verdad? Es algo sumamente, un hallazgo muy común que se puede encontrar en la lengua. Ok. ¿Recomienda el uso de hilo dental para pacientes que toman medicamentos inmunosupresores que hacen más vulnerable el sangrado de encías? Definitivamente recomiendo un buen control de placa. El uso del hilo dental es parte del cuidado periodontal que involucran tanto dientes como encías. Realmente, si ustedes durante la charla, ¿verdad? Realmente a menos que haya, realmente no hay ninguna contraindicación, a menos que el paciente, yo qué sé, tuviese algún otro tipo de trastorno a nivel de su coagulación, que pudiera tener que tener algún tipo de técnica especial para su cuidado de encías, pero al contrario, es un mito, ahora el pensar que si yo paso el hilo dental, me sangran más las encías, al contrario, las encías sangran porque están inflamadas, ¿verdad? Si nosotros no removemos adecuadamente tanto con hilo y pues tenemos una buena técnica de cepillado y utilizamos pues un enjuague bucal adecuado, pues esas encías van a persistir sangrantes. Distinto es, por ejemplo, como los casos que les presentaba acá, era igual, que a veces sí podemos tener cuadros que son sumamente dolorosos, que el paciente obviamente sangra las encías, pero
digamos que esa decisión como paciente no la deberíamos de tomar nosotros, sino que lo debe tomar, en este caso, el especialista que nos va a recomendar, pues sí, en tu caso no deberías de usar el hilo, pero es algo extremadamente raro, o sea, al contrario, el paciente siempre que tiene enfermedades que afectan encías, en el caso del tema de hoy, que afectan enfermedades autoinmunes, debemos trabajar de hecho en conjunto con un especialista cuando sea el caso, ¿verdad? En el manejo y el cuidado de las encías, ¿verdad? Gracias, doctora. Hay otra pregunta que nos hacen es, ¿puede derivarse alguna enfermedad por la falta de una glándula salival? No, digamos, si la pregunta es al respecto de, digamos, la toma de la biopsia de glándulas salivales, tenemos cientos de ellas y con que tomemos 2, 3, 4 para estudio, dependiendo del tamaño de ellas, no hay ninguna secuela a partir de esto. Existen por otras razones por las cuales es necesario, por ejemplo, remover, yo qué sé, la glándula submaxilar, la sublingual, parte de la parótida en ciertos procesos que así lo requieren, ¿verdad? Sobre todo debido a la presencia de tumores, pero afortunadamente tenemos varias glándulas salivales mayores y muchas glándulas salivales menores, entonces es un mito porque nosotros en un momento dado nos tuvieran que remover una glándula salival, no vamos a quedarnos sin salida. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, señora. Excelente, interesante presentación. Ha tenido, nos está preguntando una doctora, casos de síndrome relacionados con IG4 y manifestaciones orales. Sí, he tenido casos en los cuales de hecho se ha encontrado a partir del hallazgo, de hecho se puede diagnosticar a partir precisamente del hallazgo en glándulas salivales menores, igual que se hace para el síndrome de Sjögren. Estos pacientes también pueden tener afección a nivel de glándulas mayores, particularmente las glándulas submaxilares, ¿verdad? La enfermedad IgG4 es una enfermedad esclerosante, ¿verdad? Que puede afectar varios órganos y uno de ellos pueden ser glándulas salivales. Es una enfermedad autoinmune también. Créame, doctora, que la tenía dentro del listado de enfermedades autoinmunes. Intenté hablarles de un poquito de todo, ¿verdad? En cuanto a las manifestaciones, porque sí se nos iba a hacer demasiado larga. Yo creo que abusé un poquito de los minutos hoy con ustedes, pero con mucho gusto, doctora, podemos, le van a escribir por acá mis correos y mi correo y con mucho gusto podemos platicar un poquito más al respecto. De hecho, Sjögren, enfermedad IgG4 y otras afecciones en glándulas salivales nos da para otro webinar y también para otras charlas, pero sí, claro que sí, tenemos experiencia acá, no solo en mi caso, sino también el grupo de otorrinos con esta condición, sobre todo cuando afecta por la región de glándulas salivales. Ok, la siguiente pregunta, doctora, es, tengo diagnóstico de osteoartritis. Estoy tomando medicamento, pero tengo la boca seca, ojo seco. ¿Debo hacerme exámenes adicionales para saber si tengo el síndrome de Sjögren? Yo sí definitivamente lo recomendaría, ¿verdad? Digamos, en el caso de, digamos, los pacientes con síndrome de Sjögren usualmente pues tienen asociación con artritis reumatoidea, que no es necesaria, o sea, en tu caso entiendo que el diagnóstico es de osteoartritis, pero sí es importante hacerlo. De hecho, hay un síndrome que se llama SOX, que cursa con osteoartritis, entonces sí vale la pena, si cursa con boca seca, sí es importante hacer una evaluación oral, ¿verdad? Es importante hacer una cialometría y también hacer una revisión de los medicamentos que está tomando, porque hay medicamentos que también nos alteran la calidad de saliva, ¿verdad? Igual, para saliva nos da para otro webinar, ¿verdad? Sí, definitivamente yo le recomiendo que sí se evalúe a este respecto. Gracias, doctora. Dice, según el odontólogo me
me indicó que tengo una lengua geográfica. Se ve rajada y cuando como algo helado o irritante se pone muy roja y dura aproximadamente 5 días. Ok. La lengua geográfica, conocida mejor como glositis migratoria benigna, es una condición de las condiciones más comunes de la lengua, ¿verdad? Se asocia a lengua fisurada, que es lo que refiere como grietas, como pliegues, ¿verdad? Que se pueden dar en la lengua, ¿verdad? Esta no requiere tratamiento. Usualmente va a molestar cuando se ingieren ciertos alimentos, sobre todo aquellos que son astringentes, como puede ser, digamos, tomate, plátano, piña, ¿verdad? A veces las personas dicen, es que a mí la piña me raja la lengua, ¿verdad? Y lo que ocurre es eso, que muy probablemente tienen lengua geográfica y cuando la lengua geográfica está activa, ¿verdad? Cuando tenemos zonas de lengua geográfica presentes, porque esto es algo que es dinámico, que cambia, entonces pueden haber algunas molestias. Realmente es una condición que no requiere tratamiento. Si usted refiere mucha sintomatología o una sintomatología constante, habría que evaluar si realmente se trata de lengua geográfica o no. Ok. Dice, ¿será alarma cuando se tienen, fuegos o úlceras recurrentes? Cada semana alguna. Sí, existe una enfermedad, de esta no hablé hoy, que se llama estomatitis aftosa recurrente. Es una de las condiciones que cursan con úlceras en boca, que es sumamente común. Son úlceras circulares, pequeñitas, ¿verdad? Pero que tienen una particularidad y es que cada una de estas úlceras que se llaman aftas tienen como una vida media, o sea, inician, duran 7 días y se resuelven. Si usted tiene úlceras que se presentan, pero que se resuelven, y luego se presentan nuevas que se resuelven, pero de alguna forma esto se da en forma recurrente, es muy probable que usted tenga esta condición que se llama estomatitis aftosa recurrente. Requiere evaluación para confirmar el diagnóstico. Esta es una enfermedad que no se requiere de biopsia para diagnosticarla, se diagnostica al verla clínicamente. Y si en su caso los episodios están siendo sumamente frecuentes, sí es importante iniciar un tratamiento. Sí hay que ponerle atención a esto porque realmente no vale la pena pues estar con este dolor constante, ¿verdad? Y que de hecho en algunos pacientes pues puede afectar tanto su alimentación como su nutrición a largo plazo. Entonces sí, yo le recomendaría una evaluación, definitivamente. Nuestra última pregunta, y antes de la última pregunta, hay muchos que nos están pidiendo cuándo vamos a tener acceso a este webinar. El próximo martes ya está subido en nuestro canal de YouTube. Para todos los que me están diciendo cómo lo pueden tener, si no alcanzaron a estar en toda la charla, el próximo martes ya está disponible. Nuestra última pregunta sería, ¿se puede tener, por así decirlo, hipersensibilidad a la sal y condimentos al tener síndrome de Sjögren? Si usted tiene un diagnóstico de síndrome de Sjögren, es más susceptible a desarrollar candidiasis oral, ¿sí? Que es una infección que está ocasionada por un hongo que es parte de nuestra flora oral normal, ¿verdad? Pero que cuando tenemos boca seca, como la saliva, digamos, por hacerlo, para explicarlo de una forma simple, es como que hay un componente en la saliva que frena, digamos, el crecimiento de este hongo. Entonces, hay pacientes que tienen síndrome de Sjögren que pueden desarrollar candidiasis oral por la sequedad de boca, si la enfermedad está activa, o incluso por algunos medicamentos que pueden contribuir a esto. Entonces, no debería, o sea, en el síndrome de Sjögren como tal, no hay ninguna sintomatología de ardor en la boca, pero sí
una sintomatología de ardor cuando hay presencia de usualmente candidiasis, o habría que revisar si no hay algo más que está favoreciendo, digamos, el que exista síntomas de ardor a la hora de comer ciertos alimentos, ¿verdad? Pero no es parte, digamos, no es parte de la enfermedad, pero sí puede ser un síntoma que podemos encontrar en pacientes con síndrome de Sjögren. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Para tener acceso al canal de YouTube, pueden entrar a nuestra página web, que es cabezaycuellogt.com, y ahí tenemos los accesos directos para todas nuestras redes sociales. Mil gracias a todos por participar, por sus preguntas, y mil gracias, doctora. Súper entendible y súper clara la información. Pues de verdad, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. De verdad que los invitamos a seguirnos acompañando y uniéndose a estos webinars. De verdad es increíble cómo, pues de alguna forma podemos ser ese canal de comunicación con todos ustedes, ¿verdad? Entonces, sí que pues son bienvenidas las propuestas para nosotros, ¿verdad? Los temas que ustedes quieran ir abordando más adelante. Era un gusto estar con ustedes y muchas gracias, que tengan un buen descanso. Hasta luego.